Repasando un poquitito entonces los dos bloques anteriores, el autor nos coloca, dice, la cuestión de la justificación, la necesidad de por qué, ¿cierto? Uno necesita ser justificado, la necesidad de qué implica la justificación, qué significa la justificación para mi vida, limpieza, perdón, liberación, paz, tranquilidad, ya no más carga, y entonces coloca allí, ¿cierto?, lo que el hombre, la tendencia humana de hacer las cosas por sí mismo, esfuerzo propio, las obras de la ley. Es decir, yo por la obediencia a la ley, ¿cierto? Entonces allí soy absuelto de la culpa. La Biblia menciona en ninguna manera. Y entonces se coloca allí lo que el autor menciona en el día martes, la base de nuestra justificación. Cómo tú y yo podemos encontrar la limpieza, cómo tú y yo podemos encontrar esa paz que proviene del perdón, del arrepentimiento. Y coloca allí, ¿cierto? Filipenses capítulo 3, verso 9, si ustedes me acompañan, Filipenses capítulo 3, verso 9, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Podríamos reemplazarlo, no teniendo mis obras de la ley, no teniendo mi obediencia como el escudo que me da mérito, ¿cierto? Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué podemos agregar entonces, Domingo, frente a esto, la base de nuestra justificación? Creo que acá el autor va también y avanza un poquito más allá, me encanta Ujú, este día, ujú, porque nos dice que tenemos que tener la fe en Cristo Jesús, pero nos muestra eh, en qué tiene que estar basada nuestra fe. ajá, Porque nosotros sabemos que es la fe, pero ¿en qué lo basamos la fe nuestra? Bueno, el versículo nos dice, y el autor es como que en un párrafo, en el tercer párrafo, nos va desmenuzando esto, ¿no? Y nos dice, es importante recordar que la fe por sí misma no añade nada a la justificación. Es decir, no es meritoria por sí misma. La fe es el medio por el cual nos aferramos de Cristo y de sus obras en nuestro favor. ujú, No somos justificados por nuestra fe, sino por la fidelidad de Cristo hacia nosotros. La reclamamos por medio de la fe. Y sigue diciendo, Cristo hizo lo que toda persona ha dejado de hacer. Solamente Él fue fiel a Dios en todo lo que hizo. Nuestra esperanza está en la fidelidad de Cristo, no en la nuestra. Como dice un autor, creemos en Cristo no para ser justificados por esa creencia, sino para que seamos justificados por su fidelidad a Dios. adiós. O sea, mi fe está basada en Cristo y lo que Cristo hizo por mí. O sea, lo que hizo Cristo por mí Ujú, es lo que me da a mí la justificación. ujú. No mi fe ciega en un ser, ¿no es cierto?, o en algo. No, no, sino en lo que Cristo hizo por mí. Inclusive el autor menciona aquí, la fe no tiene valor, No tiene valor. porque si la fe tendría valor, entonces gracias a mi fe yo alcancé la salvación o el perdón que proviene de Dios, ¿cierto? Qué En- interesante, ¿no? si no, ya estaríamos mezclando otra vez la parte humana, meritoria del ser humano, yo por creer, yo por confiar, yo por tener fe en Dios, entonces he alcanzado esta promesa de perdón, de salvación. Y sin embargo allí dice, la fe por sí misma no añade nada a la justificación, simplemente es el que, es el medio que yo puedo y tengo para aferrarme a la promesa. Y coloca allí el conflicto que había, cierto que Pablo, ¿por qué Pablo presenta este tema, no? El conflicto que había en Galacia. Cuando Pablo le escribe allí a los Gálatas, dice allí, mostraba, ¿no? El autor lo presenta bien, si ustedes me quieren acompañar, en el primer párrafo del día martes, Pablo presenta, cierto, este concepto y el autor lo resalta, dice, los cristianos judíos no sugerían que la fe en Cristo no era importante. Todos creían en Jesús y tenían fe en él. Sin embargo, su conducta mostraba que ellos sentían que la fe no era suficiente y que debía ser suplementada con la obediencia, como si la obediencia añadiría algo a la justificación. Me encanta esta partecita, es decir, aquí se presenta, ¿no? El hecho es que ellos creían que la fe no era todo, Claro, que por la fe no se podía alcanzar el todo. El hecho es que le daban valor a la fe, claro. no le daban valor a lo que la fe se aferraba. Es decir, ellos se aferraban del medio y no se aferraban, cierto, justamente hacia lo que alcanzaban, nos permitía alcanzar por medio de la fe.
Y entonces dice allí, ellos sentían que la fe no era suficiente y que debían ser suplementada con la obediencia. Jugaban allí, ¿no? Entre las dos, como que la obediencia complementaba a la fe o la fe necesitaba ser complementada por la obediencia. Y entonces dice, como si la obediencia añadía algo a la justificación. Entonces, qué bueno que entonces el autor presenta, mirá, la fe no juega ni un papel meritorio en el perdón de los pecados, en la justificación, ni menos las obras de la ley. Uno alcanza justamente el perdón gracias al amor de Dios, gracias al pacto, a la promesa que Dios hizo para con nosotros, ¿no? Qué bueno entender eso. Y que hoy en día tener que hablar de esto y sigue el mismo tema hoy en día, ¿no? Uh-huh. Estar ahí divagándonos siempre entre las obras, entre la fe, en qué baso mi fe, porque hasta el día de hoy nosotros seguimos como estas personas, ¿no? Como esta gente, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Uh-huh. ¿Dónde estoy basando mi fe? ¿Estoy poniendo mi fe en lo que Jesús, en los méritos de Jesús? ¿O me estoy basando en mi autosuficiencia, ¿no? En mi yo, en mi ego, ¿no? Y genera dos conductas, ¿no? Es decir, ¿en qué confío? ¿En qué confío? Si de repente hay algo que nosotros podríamos como ser humano añadir para la justificación, entonces nosotros podríamos estar confiando en brazo de hombre. Uh-huh. Isaías nos menciona, maldito el hombre que confía en brazo de hombre. Es decir, que nosotros algo, una pizquita nuestra, tiene que ser presente como para poder alcanzar. Y en ese sentido, ahí Pablo es bien drástico, no decir, no hay nada. Ni siquiera aún el creer es meritorio tuyo. Cristo es justamente el que permite, el que induce. Yo siempre tengo el ejemplo, ¿cierto?, de que cuando el médico te mira los reflejos, ¿cierto? Él golpea con su martillo o con algo metálico, ¿cierto? La rodilla y la rodilla se mueve, ¿no? Es decir, hice algo yo para que mi pierna se mueva cuando el médico allí golpea. No hago nada, es un resultado justamente del toque del médico. Y creo que en ese sentido entender también, ¿no?, que nuestra fe es un resultado del toque del Maestro, es un resultado del toque del amor de Dios en nuestra vida. Y la obediencia justamente también es ese resultado de haber participado del perdón, de haber participado de esa experiencia de arrepentimiento y entrega, ¿cierto?, a Cristo. Y entonces ahí surge, ¿sí?, como dice Pablo en otros versículos, dice obras de arrepentimiento. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Es decir, allí dice, las obras de arrepentimiento no son meritorias, sino son resultado de haber experimentado el arrepentimiento. Así que bueno, nos quedamos con esto, no nos quedamos allí. Las obras de la ley, mencionamos antes la necesidad de la justificación, a través de las obras de la ley no hay posibilidad de blancura, de limpieza, y entonces la base de nuestra justificación es justamente, dice, no teniendo mi propia justicia, sino justamente la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Que podamos eso seguir justamente hablándonos en el siguiente bloque.